estábamos platicando con doña Glorita, estábamos hablando ya de la parte de su primer trabajo, que dijo que era con su padre, acerca de un viaje a Suiza, que me imagino que dejó buenas amistades también, o hizo amistades en ese país, ¿no? Bueno, fíjate que en Suiza, bueno, yo me fui con una salvadoreña, Inés Tinetti, y otra que ya llegó allá es Rina Cristiani, y somos muy amigas, y de vez en cuando pues nos reunimos también para almorzar. ¿Cuántos países conoce doña Glorita entonces? Uy, 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 bien difícil de decir. Ya difícil recordarlo, ¿cuántos? Bueno, Sí. toda Europa occidental, por supuesto, y la parte nórdica, bueno, Japón. Pero ¿cuál es el que le ha impactado más, que diría yo tengo que regresar a ese país? Bueno, mira, una ciudad que a mí me fascina realmente es París. Ahí viví una temporada, bueno, un año, y a mí me gustó mucho. ¿Maneja el francés? Por supuesto. Oui. Mais oui, bien sûr. ¿Inglés? ¿Español? Sí. ¿Cuántos idiomas maneja? Todos más o menos, hasta el español incluyéndolo. Hasta náhuatl, si es posible. Vamos a ver, ¿cuándo tuvo su primer vehículo, doña Glorita? ¿Se lo ganó usted con su sueldo que le daba a su papá o no? Más o menos. Mi papá me lo regaló. Ajá. Fíjate que fue, mira, yo me había enamorado desde niña de un carro de aquella época deportivo y me lo compraron ya usado porque ya no existía en ese momento de ese tipo de modelo, era un Thunderbird. Ajá. Pero era un carro grande para las calles de Santa Ana y todo, ¿cómo así? No, más que todo era deportivo, entonces era solo para dos pasajeros Sí. y atrás se podía ir alguien, pero de una forma, y a veces entrábamos 5, pero sin capota, porque era decapotable. ¿Y qué hacían en Santa Ana, en esas calles con ese vehículo, por ejemplo? ¿O a dónde iban? ¿Venían a San Salvador? Sí, fíjate que en esa época habían drive-ins allá en Santa Ana, y bueno, salíamos a dar una vuelta, íbamos por Chalchuapa, al cine, y otra de las famosas diversiones de aquella época era que cuando llegaba algún político al parque, irlo a escuchar, a ver qué hablaba, fíjate. Mira qué diversión era en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero en esa época a mí no me interesaba para nada la política. Ya, y los muchachos no le caían siquiera por el vehículo que llamaba la atención y ya después se le andaban acercando ahí, doña Glorita. Bueno, fíjate que una gran amiga, que por cierto salía en una de las fotos también, que ella se casó en Estados Unidos y no vive aquí, pero cuando yo llegaba a la casa de ellos, yo me quedaba hospedada donde ellos, aquí en San Salvador, y el papá de mi amiga me decía, Gloria, han llamado 3 amigos suyos, ¿para quién va a estar esta vez? Me decía. ¿Y qué tan sociable era, doña Glorita, usted, o era una muchacha tímida? Aquí tenemos a estas compañeras, ¿no? Sí. Ahí hay 2 compañeras, lamentablemente la de la derecha ya murió, fíjate, y murió jovencita también. Ya. En esa época ya que está usted trabajando o que se va hacia París, ¿ya había fallecido su hermana mayor? No, mi hermana fallece justo cuando yo regreso de Europa, fíjate. Pero tuvo la oportunidad de estar con él en el momento de que ella falleció. No, fue sorpresiva la muerte de ella. Fue una embolia y fue de un minuto al otro, cuando nos avisan pues ya había muerto ya, ¿verdad? Entonces yo ya no la pude ver. Bueno, otra cosa que le quería preguntar, ¿cómo se describe usted como mujer? ¿Cómo es su personalidad, doña Glorita? Bueno, mira, por una parte soy persona de retos y de metas, y soy perseverante, soy cumplida en lo que me comprometo, nunca me han gustado las falsedades ni las mentiras. Bueno, yo con las amigas y con todos siempre he sido muy solidaria. Siempre me ha gustado realmente dar, quizás es el espíritu desde que mi padre que me enseñó, que yo te decía, de ser la sensibilidad hacia los demás, el espíritu solidario. Luego en el colegio nos hablaban del espíritu de servicio y he sido una persona realmente de servicio siempre. Nunca he andado tratando de aprovecharme de nadie, sino que por el contrario, dar. Y esa para mí es una de las grandes satisfacciones. A veces me dicen, Gloria, hay gente que ha abusado de ti. Gloria, mira, hay gente que te ha utilizado. Pero no es rencorosa. ¿Sabes lo que les contesto? Es problema de ellos. Eso ya no es mío. No guarda rencor en su corazón. No, mira, a veces hay ciertas personas que a mí más bien me dan lástima, porque yo digo, son pobres de espíritu. Porque si a ti alguien te hace un bien y tú le pagas con algo incorrecto, la pobre eres tú. La pregunta que le había lanzado también antes de irnos al corte era que, ¿cómo es que se implica usted con la política, doña Glorita? Porque me decía también en los comerciales que había estudiado
4 años de economía en la 4 años y universidad. medio estudié economía. Aquí en la UCA, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es que entonces No, fíjate que yo empiezo a estudiar en Santana. Ajá. Empiezo a estudiar en Santana los 2 primeros años y luego me vengo para San Salvador a la UCA. Y me quedé en un interciclo porque lamentablemente muere mi hermano y muere, fíjate que, bueno, lo estábamos enterrando el día que tenía el último examen de ese ciclo. Me dieron un trabajo y yo saqué el trabajo y yo pasé muy bien el ciclo, pero estábamos en el interciclo y mi mamá, después de mi hermano, muere al mes 25 días. Entonces yo ya no continué estudiando, por supuesto. Fue algo verdaderamente muy dramático, muy triste para mí, y en ese momento yo me quedaba completamente sola. ¿Ya había fallecido su padre entonces? Ya había también? fallecido mi padre, ya había su hermana, su hermano y su madre. Y mi madre, imagínate. ¿Y cómo es entonces que el interés por la política la llaman o quién le involucró? Así en una forma corta porque vamos a ahondar más en el otro. No, mira, fueron segmento. prácticamente las circunstancias que se dieron luego cuando vino la reforma agraria. Eso fue lo que me impulsó a entrar en política. Cuando vimos todo perdido, que no había nada que hacer, entonces un grupo de afectados de la reforma agraria se empezó a hablar, sería conveniente, no vemos otra salida que formar un nuevo partido político. Bueno, ¿era porque veía hasta cierto punto injusticias en eso? Absolutamente, mira, los gobiernos de facto de esa época, para mí le causaron el destrozo más grande a todos los salvadoreños. Las 3 reformas, tanto la reforma agraria, la reforma bancaria y la de comercio exterior, debemos de recordar los que ya estábamos en aquella época pues con conocimiento de que destruyeron toda la columna vertebral de la economía del país. ¿Qué año fue ese, doña Lorita? El año 80. Año del 80. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito de eso. ¿Cuál es el primer partido político que ingresa? ¿Quién la llamó? ¿Fue el Partido Arena? Nos hable también de Roberto Dabuizón y un poco más. Así que volvemos después de estos comerciales.